Y en el tema que hemos venido hablando, hermanos, de el perdón evangélico de los pecados, vamos a entrar a otro tema hoy día, espero verlo en estas dos exposiciones, y se denomina las glorias del perdón, las glorias del perdón. Como leímos en 1 Corintios 1, 30 y 31, el apóstol hace una declaración que incluye a todos los creyentes. Dice que, mas por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, o sea que Dios ha hecho a Cristo para los creyentes, escuche, porque dice, mas por Dios estáis vosotros en Cristo, o sea que están los creyentes, y Dios ha hecho a Cristo para los creyentes su sabiduría, justificación, santificación y redención, lo que entendemos que el Señor no solo es nuestro Salvador, Él es la salvación misma de su pueblo. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aquí la palabra gloriarse, a saber, es una palabra que también tiene una connotación negativa. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice que nosotros no nos deberíamos enorgullecer. Es la misma palabra. Dice, bueno, el que se gloría o se enaltece, enaltézcase o gloríese en el Señor. Si notamos el contexto de estas palabras, por eso leímos, encontramos que el apóstol está haciendo una apología o defensa al don de la salvación dada por gracia a seres inmerecedores. Este precioso don de la salvación, este precioso don del pacto de gracia, se trata de la salvación de un remanente de la descendencia de Adán. Este don no llega al ser humano en virtud de su inteligencia, ni de su sabiduría carnal, sino que viene por gracia a través de Cristo crucificado. Y esto Dios lo ha hecho intencionalmente así, para que quede claro que ningún ser humano se ha ganado el don divino, por lo cual nadie se lleva ni siquiera un poquito de honra en la salvación de su alma. Si la salvación fuera, por ejemplo, por linaje natural, por el pueblo del que usted viene, entonces, por nacionalidad puede ser, podríamos decir, bueno, soy israelita. Ese sería un motivo de gloria. ¿Por qué? Porque si por el linaje o nacionalidad viniera la salvación, usted pudiera decir, qué bueno que soy israelita y no soy como los que no lo son, y nos pudiéramos gloriar de nuestra nacionalidad. Si el don de la salvación fuera dado por la sabiduría, por la inteligencia, y entonces pudiéramos gloriarnos de ser sabios. Y bueno, qué pesar de los que no lo son, qué pesar de los que no entienden fácilmente, de los que no tienen a la mano acceso al conocimiento, qué pena por ellos. Y nosotros nos gloriaríamos de entender, de saber, de haber intuido mejor, de haber buscado y encontrado a Dios y a nuestra salvación. Si el don de Dios, si el don de la salvación se diera por habilidad, por moralidad, por alcurnia, por obras, por obediencia, por recomendación, por talento, por belleza, entonces podríamos enorgullecernos de ese elemento que hizo que Dios nos mirara y nos respondiera con salvación. Pero la Biblia es clara en que no fue así. Para Dios dispensar el don de la salvación, donde está incluido el perdón de los pecados, solo considera la miseria del ser humano y no el empaque en el que está envuelta esa miseria.
No importa si el empaque es de hoja de plátano o de seda, está envolviendo un muerto en su hediondez. Así que el Señor no tuvo en cuenta el envoltorio en el que está envuelto el pecador. Si es pobre, rico, si es sabio o no sabio, si es judío, si es gentil, si es bello, si no lo es, si es moral o no. Esas son envolturas. Algunas envolturas de esas son más bonitas que otras. Pero al final, ¿qué está envolviendo esa envoltura? Un muerto espiritual, un muerto espiritual. Eso es lo que envuelven las envolturas. Y por eso dice la Biblia que Dios ha escogido de seres pecadores, ha escogido de lo vil. ¿Sí ve donde Dios escoge para salvación? No escoge por la envoltura. Escoge es de lo vil, es decir, del pecador. De ellos es que Dios ha escogido un pueblo para sí. ¿O de dónde más puede escoger Dios? Es decir, si Él mete la mano en la bolsa de la humanidad, ¿qué le va a salir? ¿Qué tipo de individuo le va a salir? Independientemente de su envoltura, no importa. Va a salir un pecador, un hombre muerto, un hombre vil. Y de ahí Dios ha escogido. Aún así, en el contexto más inmediato, el apóstol está diciendo algo más allá. No solo que el Señor ha escogido de los pecadores, sino que el apóstol está diciendo que Dios tuvo misericordia salvadora de aquellos que para los círculos más soberbios no son nada. En este mundo tenemos círculos más soberbios. ¿Me hago entender? Según la vista del hombre. Según la vista del hombre, ¿para quién están dadas las mejores cosas de este mundo? Solo piénselo usted. ¿Para qué tipo de persona hoy están dados los bienes de este mundo? Pues para el que tiene dinero, me imagino, ¿verdad? Para el que tiene conocimiento, para el que tiene belleza. ¿Me hago entender? ¿Qué apellido es el suyo? No me lo diga, pero seguro que no es Santo Domingo. ¿Ve? ¿Qué le confiere a usted el apellido Santo Domingo en los círculos del mundo? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Eso le abre puertas. Ahí usted no haga nada, no sirva para nada, ¿verdad? Pero usted dice, Santo Domingo, se le abre la puerta, ¿verdad? Si tiene dinero, hermano, ¿qué límite tiene usted? ¿A dónde no puede entrar? Se puede entrar a cualquier lado. Mire todas las cosas que hay. Y el apóstol está diciendo que en ese sentido, en los círculos más soberbios, Dios ha escogido para salvación a los que no son nada. No quiere decir que Dios no pueda elegir para salvación a un hombre de dinero, a un hombre de buen apellido, de buena cuna. Eso no está queriendo decir, sino que al mundo le parece inaudito que usted no acceda al don de la salvación por las mismas vías a los que usted accede a otros beneficios. No se trata de eso, el Evangelio no va con eso. Y Dios lo ha hecho así, hermanos, escoger quiénes son los que se salvan. Hermanos, usted y yo, mire, esta es la gente que Dios salva. Gloria a Dios, puede que en las iglesias esté un Santo Domingo, o depende del país, me hago entender, gloria a Dios, pero mi pregunta es, ¿qué es lo más común? Hermano, que Dios escoja a la gente normal, los que no somos nada a los ojos del mundo. No somos nada. El Señor lo ha hecho así con un propósito. ¿Para qué? Para que nadie se jacte o se gloríe o se enorgullezca en lo que Él es. Pero para que se gloríe solo en lo que Cristo hizo. Para que el beneficiado de la salvación levante su cabeza, infle su pecho, al tener un Salvador misericordioso y suficiente, no encontrando nada en sí mismo para gloriarse, sino solo en lo que Cristo hizo por su vida y por su salvación eterna.
Así que el Evangelio dice, ¿se va a gloriar en algo? Gloríese en Cristo, en lo que Él hizo, en su logro, en su mérito. Por eso quiero que miremos más de cerca este concepto de las glorias del perdón evangélico de los pecados. Yo quiero con esto que admiremos la grandeza, el honor, la majestad, la belleza de ese regalo de Cristo hacia los que creen. Deseo que usted mire su brillo, su hermosura, su falta de defecto, y al contemplarlo y al vernos beneficiados de este don, nos gloriemos solamente en Cristo. Primera gloria. Considere el valor del perdón de los pecados. Considere el valor del perdón de los pecados. ¿Qué tan valioso es el don del perdón de los pecados? Bien, es un regalo de valor inestimable, es decir, que su valía no se puede calcular. Supera todo aquello que nosotros podamos estimar. No solo considere su valor por lo que produce el perdón de pecados. ¿Me hago entender? Su valor está en lo que produce. ¿Qué produce el perdón de los pecados? Bueno, produce salvación eterna, pero quiero ir más allá. No solo mire el valor del perdón por lo que produce, sino que valore, y este es mi énfasis, valore este don por la manera como fue comprado. ¿Cómo fue comprado? ¿O con qué fue comprado? Cuando usted mira cuál fue el precio que se pagó para el perdón, usted dice, esto es muy, muy valioso. O sea, es valioso por lo que produce la salvación. Pero mire, hermano, qué precio se pagó para el perdón. Considere que el perdón de los pecados fue comprado por la misma sangre de Dios Hijo. Cualquier cosa que se haya comprado a precio del derramamiento de la sangre de Jesucristo, que el precio haya sido la vida misma del amado del cielo, entonces eso, cualquier cosa que haya comprado, la sangre del Hijo de Dios, eso es de inestimable valor, de inmenso valor. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo le dijo a un grupo de pastores, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La salvación y todos los dones salvadores, obviamente incluido el perdón, se adquirió, se compró, se ganó, no por nuestro desempeño, dice que Él ganó eso con su propia sangre. Cuando en la eternidad, en ese consejo de paz de la Trinidad, se habló del pago por el pecado, allí en la eternidad se habló del precio justo, ni más de lo que exige la pena, ni menos que no alcance a satisfacer la deuda de pecado. Y allí en la eternidad se habló que la sangre de Cristo sería derramada para el perdón de los pecados. Qué gran precio, hermanos, se ha pagado por nuestro perdón. Si usted despertara de un terrible accidente y preguntara por su padre, y se le dice que él murió también en el accidente, pero no por el accidente, sino por donarle a usted el corazón y un riñón, ¿cómo valoraría a su padre? ¿Le parece dramático mi ejemplo? Pues Gálatas 2:20 dice de Cristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es que Él no entregó su corazón ni un riñón. Él todo se entregó, dice el apóstol, se entregó a sí mismo. Él mismo se entregó por mí. Sabemos, hermanos,
que el Señor dio su vida por la iglesia, dio su vida en rescate por muchos. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está extasiado de que el Señor haya entregado su vida por él. Es decir, lo hace personal. Sí, yo sé, hermanos, que el Señor entregó su vida por su pueblo. Ese es el énfasis de la Biblia, el grupo, la comunidad, el rebaño. Pero aquí el apóstol Pablo personaliza un poco más el don del Evangelio y él dice, estoy extasiado que el Señor haya entregado su vida por mí. Imagínense, por mí. Este es el lenguaje de un hombre que se conoce, hermanos. Que él no dice, bueno, ya me lo esperaba, sino él se entregó por mí. Los creyentes no solo debemos gloriarnos del perdón para el pueblo de Dios del que somos parte, sino que también, hermanos, debemos considerar estos dones de forma muy personal. Y cuando usted mira hacia atrás, en el atrás de su vida y en el hoy de su vida, entonces dice, me amó a mí. Imagínense, a mí. Hermanos, debemos ser conscientes que usted y yo no somos fáciles de amar. No. Solo una persona, los casados, solo una persona ha sido capaz de llegar tan lejos. Una. ¿Cuántos conoce usted? Muchos, ¿verdad? Una. Y todavía a veces nos estrellamos, ¿verdad? Pero el Señor se entregó todo por mí. Imagínense, se dio un inestimable valor por mí. Y lo que nos parece increíble es que fuera por nosotros, quiénes éramos y quiénes somos. Entonces, si señalamos una de las glorias del perdón de los pecados, debemos señalar cómo este don fue adquirido, cómo esta gloria llegó, y entonces gloriarnos de ser objetos de este don inmerecido. Soy perdonado. ¿Cuánto costó el perdón completo de mis pecados? Considere entonces, hermano, esta mañana el gran valor del perdón, no solo por lo que produce, esto ya lo hemos visto, sino por lo que costó este don. Esta es una de sus glorias. En otros sistemas religiosos probablemente todavía a usted le quede un poquito de gloria por el perdón. Vamos a suponer, hermanos, que usted se le ha enseñado que va a alcanzar perdón si sube de rodillas Monserrate. Usted entonces sube de rodillas Monserrate, sus rodillas sangran abundantemente, y llega allí y suplica perdón y se le perdona. Entonces, hermanos, cuando usted sienta que el pecado le acusa, ¿a dónde va a mirar usted? Muy bien. Una parte al cielo y otra parte a sus rodillas. ¿Sí nota, hermano? ¿Por qué? Porque usted dice, pero me costó. Ese no es el perdón de los pecados que dice el Evangelio, el perdón de los pecados. Todo le costó fue a Cristo. Él se entregó por mí. Sus rodillas, por así decirlo, fueron las que sangraron, no las suyas. Así que cuando se gloríe de algo, por eso dice la Escritura, que todo esto se hizo para que el que se gloríese en el Señor, No hicimos nada. Nuestro arrepentimiento no es el pago que damos para ser perdonados. El arrepentimiento no es un pago, no es un intercambio. Yo me arrepiento, Dios me compensa el arrepentimiento, nuestras lágrimas
¿Qué dice un himno que cantamos? Mis lágrimas no podrán pagar, no podrán pagar. ¿Cuántas lágrimas cree que le toca derramar para ser perdonado? Es que ninguna cantidad, porque la primera ya viene manchada de pecado. ¿Qué quiere? ¿Llenar un mar de sus lágrimas pecaminosas? No, no puede. Las únicas lágrimas que el Señor recibió fueron las de su Hijo en el Calvario, las únicas. Eso es lo que pagó el precio, esa sangre fue la que pagó el precio. El apóstol dice, se entregó a sí mismo por mí. No que no nos debamos arrepentir. Lo que le quiero decir es que eso no logró el perdón. No logró el perdón. Así que mire la joya que tenemos, el perdón de pecados. Si le pregunto por qué es valioso ese don, usted me diría por lo que costó. Por lo que costó. No importa, hermano, vamos a suponer que usted tiene un artículo feo en su casa. No importa, si es muy básico. ¿Qué le digo yo? La otra vez fui invitado a una casa y tenían una especie de... No sé, es que eso no existe aquí en las ciudades. Una especie de repisa. Una especie de repisa que solo sirve para adornar. Una repisa, pues tiene un jarrón de barro abajo, una repisa donde se ponen sus floreritos. Es muy sencilla. Sí, era muy básico. Pero eso tiene casi 200 años. ¿Cuánto cree que vale? ¿Me hago entender? Mucho dinero. Es muy básico, pero cuesta mucho. Hermanos, el perdón de nuestros pecados es una joya, es una joya. Es una joya de inestimable valor, costó mucho, no importa cuán básico sea. No importa que exteriormente no nos coloque un rostro distinto, una aura distinta en nuestra vida. Es lo que costó. Esa es la gloria que tenemos, un don que costó demasiado. Es nuestro. Se entregó a sí mismo por mí. Yo soy perdonado. Yo, imagínense, usted puede decir yo. A menos de que usted tenga una alta estima de usted mismo, no va a hallar la gloria. Pero cuando usted piensa qué tipo de persona es perdonada, usted dice, gloria a Dios. Esto es un don que me haya perdonado a mí. Miremos la segunda gloria del perdón evangélico de los pecados y es el alcance del perdón. El alcance. Una de las más excelentes glorias del perdón divino de los pecados es cuánto abarca. Todo lo que puede incluir, es decir, aquello que alcanza. Mire aquí su extensión, por favor. Solemos gloriarnos de aquello que más dura o que más contiene. Es una gloria aquello que más dura. ¿Cuánto le ha durado esa olla? 30 años. Usted dice, eso es bueno. Eso es buena, ¿verdad? Es una gloria que usted pueda decir, mire cuánto dura. O lo que más contiene. ¿Cuánto le cabe a su botilito de agua? 1.9, a mí 2. ¿Ve? Entonces yo le gano. Nos gloriamos en lo que más contiene, me hago entender lo que más tiene. Solemos gloriarnos en ello, y este es el caso aquí. Considere que el perdón de pecados divino alcanza tanto al pecado original como al pecado actual. El perdón de pecados abarca tanto al pecado original como al pecado actual. Y aunque usted ya sepa el concepto, no nos cansamos de recordarlo. Lo uno, pecado original, hace relación a la condición de pecado en el que nos encontramos, la condición de pecado, el estado en el que nos encontramos, en el que se encuentra todo ser humano. Dios perdona
el pecado. Cuando se habla de el pecado en singular, estamos generalmente haciendo referencia a la condición del pecado, en donde usted es pecador, es. Así como venimos al mundo con la culpabilidad de Adán, todos somos pecadores. Ese es nuestro estado, esa es nuestra condición, eso es lo que somos. El perdón de pecados alcanza el pecado original, ese pecado heredado, esa culpa, esa culpabilidad que trajo el pecado. El perdón de pecados nos perdona por el hecho de haber sido engendrados como pecadores. El perdón de pecados nos perdona por haber nacido en pecado. El perdón de pecados perdona que tengamos la condición de pecadores. Pero además el perdón de pecados se extiende a los pecados actuales. ¿Qué es el pecado actual? Lo que se deriva del pecado original. Ya que estamos en una condición de pecado, el resultado es que pecamos. Entonces, la condición se llama el pecado y el resultado se llama los pecados. Eso se llama pecado actual, todo lo que produce el pecado original. Esto es que cuando nacemos tenemos pecado original, pero no actual. Pero de ahí en adelante, al pecado original se le van a sumar los pecados actuales, los pecados que nosotros cometemos. El perdón también se extiende al pecado, a los pecados que brotan de la condición de pecado. Dios ha perdonado todos aquellos frutos que han surgido del hecho que nacimos en pecado, ha perdonado cada debilidad pecaminosa, cada transgresión a su ley, cada desafío a su carácter. Y esta es una gloria del Evangelio, hermanos. Digo yo, ya sería una gloria si el perdón fuera, por ejemplo, al pecado original. Usted diría, bueno, es una gran parte la que se me ha perdonado. ¿Ya? Usted no sé si usted debiera 1.000 millones de pesos y le dicen solo debe la mitad. Usted dice, bueno. ¿O quería deber todo? ¿No, verdad? Usted dice, bueno, todavía me queda un montonón, pero no es todo. Así que sería todavía una gloria si a quien usted le debe le perdona la mitad de la deuda. Pero mire la gloria del perdón. Perdona el pecado original, la condición, hermanos, la condición, el pecado, y perdona el producto, los pecados, el pecado actual. Jeremías 36:3 dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Cuando la Biblia, a veces maldad y pecado son sinónimas, pero cuando la Biblia las pone las dos, es porque hace diferencia. ¿Me hago entender? Cuando hay un énfasis distinto. Así que no solamente perdona nuestra maldad, la maldad es como la condición, ¿verdad? Y el pecado, aquí lo interpreto como lo que sale de la maldad. Y mire la promesa, que si se arrepiente cada uno de su mal camino, porque hemos recordado que hay una condición para el perdón, y es el arrepentimiento. Y se arrepienta cada uno de su mal camino, yo perdonaré su maldad y su pecado. Todo está perdonado en el Evangelio para el que se arrepiente. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades
son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La Biblia habla de esto como una gloria, como de una bienaventuranza. Es una joya del perdón de los pecados, es una cara que da brillo al perdón de los pecados. El perdón, y aquí voy a desglosar un poco, el perdón de pecados alcanza los pecados de conocimiento, así como los pecados de ignorancia, lo que significa que el perdón se extiende a aquellas transgresiones voluntarias que lamentablemente hayamos cometido, como aquellas que ni siquiera supimos que cometimos o a las que no entendimos su alcance. Pocas veces, hermanos, podemos alegar que no nos dimos cuenta de pecar. Muy pocas veces, la verdad, podemos alegar que no sabíamos que estaba mal lo que hicimos. Muy pocas veces. Lo que a veces decimos, lo hice inconscientemente. Lo que pasa es que esa palabra no me gusta. Es que la inconsciencia es cuando usted está desmayado. Pero es que cuando uno peca, hermano, no peca desmayado. ¿Ya? Entonces, por eso más bien prefiero decir pecado de los que no nos dimos cuenta o no le prestamos tanta atención en su alcance. Sí, hermanos, y esto no es un estímulo para pecar, por supuesto. Porque ¿qué hijo quisiera pecar voluntariamente solo porque sabe que su papá lo va a perdonar? Pues el que se comporta así no es un hijo, ¿verdad? No es un hijo. Pero le pregunto, ¿algún pecado más consciente que el pecado del hijo pródigo? O sea, ¿algo más intencional que el pecado del hijo pródigo? ¿O fue que él, como estaba prescrito en la ley, hay pecados que consistían en que usted estaba cortando con un hacha un árbol y se le zafa el hacha, usted se queda con el mango y eso le pega a otro y lo mata? Debería salir corriendo, porque el vengador de la sangre de aquel lo alcanza y dice vida por vida. Y después usted tenía que presentar un sacrificio y ser perdonado. Ese es un pecado, llamémosle, de inconsciencia. No me gusta esa palabra, pero desde que usted realmente no quería hacerlo. ¿Fue el caso del hijo pródigo? Ay, él pecó y no se dio cuenta. Vea, hermanos, piense cómo inicia su pecado horrible. Un hombre le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pare ahí. ¿Cuándo un hijo hereda? ¿Qué hizo ese muchacho con su papá? Lo mató en su corazón. Papá, usted para mí está muerto. Qué horrible. Ese hombre mató a su papá aquí. Después de ahí, hizo lo que quiso. ¿Y no fue perdonado el hijo pródigo? Aún el salmista tiene la esperanza en el Salmo 19:12. Ora porque el Señor lo libre de esos pecados ocultos. Considere que la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecía por los pecados de comisión, tanto por los de omisión y por los descuidos. Le estoy diciendo que la sangre de los sacrificios del Antiguo Pacto se ofrecían tanto por los pecados cometidos como por los pecados que venían por omitir, como por los pecados de descuido. Y eso está en Números 15:24. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación. Así que aunque sea por ignorancia, la Biblia ¿cómo le llama? Pecado. ¿Ya ve? O sea que el que usted no sepa que lo que haga es pecado, no significa que eso no sea pecado. ¿Ya? Vamos a suponer que su niño de 2 años no sabe la ley de la gravedad. ¿Eso lo libra?
si se tira del tercer piso? No, hermano. Su ignorancia no lo libra de la realidad ni de la consecuencia. ¿Cómo es que dice en la ley, abogado? Que el desconocimiento no exime de responsabilidad. Punto. Y este es el caso aquí. Dice que si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, o sea que el pueblo no sabía que tal cosa era pecado. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, porque aunque sea de ignorancia, es pecado. Y se ofrecía el mismo sacrificio que para los pecados donde sí sabíamos lo que estábamos haciendo. Dice, en holocausto por olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Había que hacer expiación por el pecado de hierro, por ignorancia. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Hermanos, si esto era verdad en el antiguo pacto, ¿se quedará por debajo de esta medida la sangre de Cristo? No, hermanos. La sangre de Cristo es más valiosa que la sangre de todos los novillos y sacrificios que se presentaron. Así que, hermanos, si el antiguo pacto todavía ofrecía perdón por los pecados intencionales, por los pecados de ignorancia, por los pecados de omisión, cuánto más la sangre de Cristo cubrirá todos estos pecados. Como le digo, hermanos, de ninguna forma esto es un aliciente para el pecado. El perdón divino abarca los pecados groseros y escandalosos, como los pecados privados y sin escándalo. Así, como ya hemos visto, y no voy a citar, el Señor perdonó el pecado de David, Pedro, Manasés y Pablo, como perdonó el pecado de Abraham, de José y de María, la madre de nuestro Salvador. ¿Cuál fue el pecado grosero de Abraham? El pecado grosero de José, el hijo de Israel, o el pecado grosero de María. Dice, no, la Biblia no narra un pecado grosero, que asesinaron o que adulteraron. No, aún así, el perdón de pecados se extiende tanto a los unos como a los otros. Por esto esta santa mujer, en Lucas 1, 46 al 48, se regocijó así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aún, hermanos, cualquier pecado, grande o pequeño, está incluido en el perdón. El perdón evangélico de los pecados incluye los pecados que se cometen una sola vez, y también el perdón evangélico de los pecados incluye las lamentables reincidencias pecaminosas. ¿Acaso no ha sido nuestra propia experiencia ir a la oración confesando el mismo o los mismos pecados una y otra vez? ¿O usted dice, pecado perdonado, pecado superado? Dígame si por ahí no ataca a Satanás. ¿Otra vez? Ya usted pidió perdón de esto, usted es hipócrita. Hermanos, a veces eso es hipocresía. Confesar el mismo pecado delante de Dios. Y a veces, hermanos, es la única realidad de los hijos de Dios. ¿Cuándo usted sabe que es hipócrita y cuándo no? Hermanos, tiene que ver no solo con el pecado, sino cómo usted llega ahí. ¿Cómo usted llega allí? Hermanos, hay reincidencias que se dan por debilidad.
y hay reincidencias que se dan por amor al pecado. Yo sí le aconsejo, si usted no está siguiendo, estamos haciendo un esfuerzo, aunque ese libro ya está traducido, estamos haciendo nuestra propia traducción para no pedirle permiso a nadie cuando lo citemos. El libro se llama El Casi Cristiano. Estoy esforzándome por traducir un capítulo diario. El Casi Cristiano. ¿Sabe? ¿Qué título tan feo? Porque ¿sabe quién se salva, hermano? El cristiano, no el casi cristiano. Usted puede estar tan cerca del reino, pero no en el reino. Y ese documento le explica las miles de laberintos del corazón. Hermanos, y ahí hay una parte donde fue muy iluminador de cómo una persona puede reincidir, si bien por debilidad o por amor al pecado. El amor al pecado, esa es característica del no creyente. Es decir, yo sé que eso está prohibido, pero lo amo. Eso es difícil. Pero hermanos, las debilidades nos van a acompañar y muy probablemente sea la realidad de nosotros de ir al trono de gracia nuevamente pidiendo perdón por ese pecado que aborrecemos, por ese pecado que odiamos, por ese pecado del que nos avergonzamos. Eso es distinto, hermanos, porque el apóstol Pablo dijo, el querer está en mí. Aunque en el hacer fracasaba, el querer estaba. Y él dice, en cuanto al hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea que él no tenía una controversia en el alma de si le gustaba o no le gustaba el pecado. Él se deleitaba en la ley de Dios, pero como todos nosotros, hermanos, si usted es hijo de Dios y no ha contristado el Espíritu, hermanos, tenemos que confesar el pecado que odiamos, el pecado horrible, del que nos avergonzamos, del que no queremos volverlo a tener. Hermanos, si la ley ceremonial del antiguo pacto pedía sacrificios diarios 2 veces al día, cada semana, y un sacrificio anual para la expiación, eso quiere decir, hermano, que el pueblo pecaba a diario, más de 2 veces al día, semanalmente y anualmente, y todo esto Dios lo hizo para perdonar su pecado. ¿Usted piensa que Cristo está por debajo de la medida del antiguo pacto? No, hermanos, esta es una gloria del perdón de los pecados. De manera que el apóstol habla en 1 Timoteo 1:15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Y mire estas palabras, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a la exhibición de la obra salvadora sobre su vida? Él le llama toda su clemencia. ¿Por qué, hermanos? Porque se requiere de toda su clemencia para cubrir todo nuestro pecado. Por eso él mismo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto recordemos, hermanos, que no tiene que ver con la naturaleza del pecado, porque el pecado cualquiera es suficiente para lanzar a un hombre a la condenación. No tiene que ver con debilidad en el carácter de Dios, porque Él es tanto amor como justo. Esta gloria del alcance del perdón no viene por el efecto que tienen los pecados pequeños o privados o sin intención, porque la Biblia dice que el Señor es limpio de ojos y no puede ver el mal con deleite. Y aunque el pecado solo fuera malo, porque es abominación a Dios, sería suficiente.
Este alcance del perdón tiene que ver con que Dios honra la sangre preciosa de su Hijo derramada para el propósito para el cual fue derramada. La sangre fue destinada para el perdón de aquellos que cumplen las condiciones del pacto, esto es, arrepentirse y creer. Así, cada vez que se perdona a un pecador arrepentido, se honra la satisfacción hecha por el Hijo, se exhibe su poder para la gloria de Dios, se demuestra que el pecado negro y destructivo como es, no supera el poder de la sangre que limpia toda maldad. Cuando el perdón limpia el pecado, pero todo pecado, se exhibe el gran poder de Cristo deshaciendo las obras del diablo. Hermanos, gente exhibe en su sala algunos logros, un trofeo, un diploma, un reconocimiento, lo que no es malo en sí mismo. Pero es una exhibición, me imagino, usted lo pone allí, de un logro que Dios le permitió hacer, de todo el trabajo y el empeño que usted puso para lograr algo. Pero en el caso del perdón de los pecados, esta es una exhibición de la obra de Dios hecha en su Hijo. De manera que nos alegramos y nos gloriamos solo en Él. Vemos nuestro perdón e inmediatamente nos gloriamos en Dios. Nuestra mirada se posa en Él. No pensamos ni en nuestro arrepentimiento o en nuestras lágrimas, ni en nuestras resoluciones en contra del pecado, sino que nos despojamos de toda consideración nuestra y reposamos en lo que Él logró en la cruz. Hoy día gente puede decir, mire lo que he conseguido, mire el puesto al que me han promovido, contemple lo que compré, le voy a mostrar el fruto de mi trabajo. Todos pueden ser hasta motivos de gloria legítimos, pero el creyente tiene un motivo de mayor gloria. Usted y yo tenemos un motivo mejor de gloria. Soy perdonado. Es decir, ponga sus cartas acá, yo tengo una. ¿Sí? Póngalas. Pues usted, otro le dice, mire, tengo 4 ases. No, yo no sé jugar eso, pero lo veo en la película, en las películas. Tengo, mire mi mano. ¡Tará! Le dirá el no creyente. Se dice, yo solo tengo una carta. Una. ¿Cómo le va a ganar? Con una carta 4 repletas. Entonces saca su carta y ¿qué dice la suya? Perdonado, mire. Ganó. ¿Qué se le pone al lado al perdón, hermanos? ¿Sabe, ingeniero, que usted se puede condenar? ¿Sabe, querido médico? ¿Sabe, querido abogado? ¿O sabe, querido pastor, que usted se puede condenar? Pero ningún perdonado se condena. Ninguno. Ningún perdonado se condena. Ninguno. No importa quién usted sea. No importa quién usted sea. Ningún perdonado hoy está en el infierno, aunque en el infierno haya ricos, graduados, sabios, influyentes, pero en el infierno no hay nadie que diga, yo fui perdonado y aquí estoy. Todos los perdonados están en el cielo y van para el cielo. Cristo me miró en gracia, deberíamos cantar con María, porque miró que la bajeza de su siervo. Eso fue lo que Él miró y me miró en misericordia. Soy perdonado por su gracia. Para un pecador que fue llevado a la conciencia de sus pecados, al que le fue mostrada la maldad de su corazón, la lepra de su maldad, le es una gloria tener un Salvador como Cristo y un Padre amante y ser asistido por un Espíritu de poder. Si usted vino a esta vida solo para ser perdonado, si usted vino a este mundo solo para ser el recipiente de la gracia, de gloria a Dios.
Si vinimos a este mundo para hacer una exhibición de la manera perfecta en la que trabaja Dios y ser una muestra viva de su poder perdonador, no importa el lugar que Dios nos haya asignado en este mundo, ya nos fuimos con todo. Vamos a darle gloria a Dios.